Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este joven canal. Soy el Cacique y hoy vamos a hablar un poco sobre una cultura del norte argentino. Un pueblo muy interesante, parecido a los Humahuaca de quienes ya hemos hablado, aunque con sus propias particularidades únicas. Estoy hablando de los diaguitas, también llamados calchaquíes. Lo que denominamos comúnmente como diaguitas eran en realidad un conjunto de pueblos que compartían un lenguaje común. Esta lengua es el cacán, un idioma del que quedan hablantes hasta hoy en día, aunque son relativamente escasos. Esta lengua contiene a su vez otras tres diferenciaciones: el calchaquí en el norte, el cacana o diaguita en el centro y el capayán en el sur. Algunos investigadores diferencian una cuarta rama situada en el Valle de Salta, al que denominan pular. Así, este conjunto de pueblos se distribuyó sin límites demasiado precisos a lo largo de un extenso territorio, comprendido por el Valle Calchaquí de Salta y su parte en la provincia de Tucumán. Asimismo, se establecieron en gran parte de Catamarca, La Rioja y el norte de San Juan. Es importante destacar que estos grupos aborígenes se encontraban, al momento de la conquista española, dominados o fuertemente influenciados por la expansión del Incairo, lo que evidentemente modificó muchas de sus pautas sociales. Si nos proponemos imaginar a un diaguita es fácil, ya que, si bien no son muchos, sí son muy buenos los datos que tenemos sobre cómo eran ellos. Los misioneros Monroy y Romero escribieron de ellos en sus crónicas en 1601. Allí los describen de cuerpos grandes y fieros. En tanto, el padre Lorenzo agrega que eran bien agestados, piel clara, altos y fornidos. Gracias a los estudios arqueológicos podemos saber que su altura rondaba entre el 1,60 m y el 1,70 m, aunque también se han encontrado restos humanos que podían pisar casi el 1,80 m. Si bien esta estatura no suena impresionante, tenemos que tener en cuenta el ámbito geográfico en el que se desarrollaron, ya que en la zona andina era muy raro encontrar gente alta, debido a que la estatura promedio era entre el 1,50 m y el 1,60 m. Es así que, sin lugar a dudas, y en comparación a los demás grupos aborígenes de las regiones circundantes, es evidente que ellos eran los más altos. En cuanto a la vestimenta, esta no difería mucho de los pueblos cercanos. Vestían la camiseta, que era bastante larga, llegando desde los hombros hasta las pantorrillas y hecha de lana tejida. Muchas veces contenía adornos geométricos. Los hombres se vestían todos de forma relativamente parecida, aunque las mujeres había una diferencia entre las solteras y las casadas, debido a que las solteras tenían colores más llamativos en su vestido. El calzado también era afín a la cultura local, y esta era la hojota hecha de cuero, muy parecida a la sandalia romana. También solían lucir adornos hechos de plumas, huesos, piedras y metales como el cobre y el bronce en mayor medida, aunque dependiendo de la posición social también podían lucir adornos hechos de oro y plata. Estos adornos metálicos podían ir desde prendedores, aros y vinchas hasta coloridas pecheras. Aquí hablo un paréntesis hablando de las pecheras, ya que había dos tipos: una con fin ornamental, que es la que acabo de mencionar, la cual estaba decorada, y otra con fines militares, que era algo así como un chaleco hecho de una placa de cobre. Es muy interesante recalcar este detalle, ya que se trata de uno de los únicos pueblos prehispánicos que conocían el concepto de armadura metálica, aunque claramente era muy inferior a la pechera de hierro o a la cota de malla que tenían los europeos. Los diaguitas tenían una economía muy ligada a la naturaleza, al igual que muchas de las culturas antiguas aprendieron a convivir con ella sin destruirla, tomando racionalmente lo que ella les brindaba con la necesidad de acumular alimentos con el fin de subsistencia y el intercambio. La geografía villaserrana en la que vivían permitió que el centro de su economía fuese el cultivo de la tierra, constituyéndose el maíz, la quinoa, la papa, el zapallo y los porotos como los principales cultivos, y evidentemente también como la gran parte de su alimentación. Claro que también eran hábiles cultivando otros productos como algodón, habas, tabaco y diferentes tipos de hierbas medicinales. Al igual que los incas, los diaguitas trabajaban las laderas de la montaña de manera tal que se formaban andenes o escalones. Así lograron una mejor retención de la humedad contenida o depositada en la tierra por lluvias o deshielos. Por cierto que la aridez del clima obligó a los aborígenes a idear sistemas de irrigación artificial con canales o acequias, algunos de los cuales no se han perdido y siguen funcionando hasta hoy en día debido a la sofisticada arquitectura empleada para construirlos. Debido a que no conocían el arado, los diaguitas se las ingeniaron modificando un palo de regular grosor, con el que realizaban agujeros en la tierra. Pero estos agricultores sedentarios practicaban otras actividades económicas para complementar su alimentación y economía.
tales como la caza y la pesca y la recolección. También eran expertos y sobresalientes criadores de llamas, la cual extraían el máximo provecho: lana, cuero, carne, leche y transporte. También aprendieron a usar el abono de estos animales como fertilizante para los sembradíos. También es importante aclarar que la carne no era de consumo usual, ya que según antiguas leyendas, el consumo de carne implica un rápido envejecimiento. Casi olvido aclarar que la llama no era el único animal domesticado, ya que ellos también solían criar cuises y perros. No el perro que están pensando, sino una raza de perros americanos precolombinos. O sea, hace que ya se encontraban aquí desde antes de la llegada de los europeos. Asimismo, la recolección de frutos silvestres ocupaba gran parte del tiempo de los yaguitas y una parte fundamental en su alimentación. Sobre todo la algarroba, una leguminosa con gran valor proteico. Con la algarroba fabricaban bebidas alcohólicas como la aloja y la chicha, y una pasta o pan llamado patay. De hecho, esta planta era tan importante en la gastronomía yaguita que solía haber guerras internas para ver quién controlaba los mejores bosques de algarroba. Como ya mencioné anteriormente, los yaguitas conocían la técnica del tejido, la cual llevaban a cabo con lana de llama o con algodón. La metalurgia también fue sobresaliente, debido a que lo que los diferenciaba de otras etnias es que no solo se detuvieron en usar los metales que tenían a disposición, sino que supieron mezclarlos entre ellos para sacar un máximo beneficio. Entre estos, el bronce fue el que más destacaba, usándolo no solamente para hacer los adornos que ya mencioné, sino también hachas, puntas de flecha, cuchillos, entre otros productos. Para el trabajo de los metales, ellos construían una suerte de yunque de piedra conocido por el nombre de marallé. En tanto, los hornillos de fundición se llamaban huayras y los ubicaban en lo alto de los cerros para que así el fuego se avivara de manera natural y automática mediante las corrientes de vientos. También es importante destacar la impecable alfarería que practicaban estos pueblos, en cuyos diseños destacan el método Belén y el método Santa María. Aunque por desgracia, a lo largo de la historia gran parte de esta cerámica fue destruida y mucho de lo que tenemos hasta hoy en día se trata de urnas funerarias en las que ellos enterraban a los niños pequeños. Aunque aún así no deja de sorprendernos el maravilloso diseño que presentan. Para los que no conozcan el término Belén y Santa María, dejen que se los explique. Las llamadas Belén son de tinte rojizo con dibujos geométricos de color negro. Existen varios modelos, pero la mayoría son globulares y de boca amplia. En cuanto a la Santa María, posee decoración de varios colores y su forma adquiere una característica de un cuello alto y una base ovoide. El bar de los yaguitas iba de la forma rectangular a la cuadrangular, predominando la primera. Se componía de varias habitaciones comunicadas entre sí y angostas puertas que iban al exterior. La construcción de la vivienda fue a través del método conocido como pirca, esto es, paredes ejecutadas mediante la superposición de piedras, tanto que el techo, que muchas veces era de 2 aguas, estaba construido en paja o en torta. No la torta de cumpleaños, sino la torta hecha de barro, pajas y ramas, un material muy bueno para hacer techos o revocar paredes. Los yaguitas fueron un pueblo sedentario, esto quiere decir que se desarrollaron su vida en un área o región delimitada. Desarrollaron sus actividades construyendo importantes poblados como los de Quilmes, La Paya y Tolombón, lugares que perduran hasta nuestros días. Al igual que otras naciones cercanas, ellos protegían sus pueblos mediante la construcción de fortalezas llamadas púcaras. Estas eran amplias y de no fácil acceso. Si el pueblo era atacado, los aldeanos eran refugiados en ella mientras los guerreros enfrentaban la amenaza. En la imagen pueden ver la púlcara de Tílcara, preservada hasta nuestros días en la provincia de Jujuy, Argentina. Para la construcción de estos recintos no había una planificación previa, las casas y muros se iban construyendo uno consecutivo al otro, formando secciones similares a los panales de abeja. Esto quiere decir que a medida que la población iba aumentando, se iban agregando nuevas hileras de casas. Los yaguitas estaban conformados por familias extensas, lo que significa que el núcleo familiar era mucho más que padres e hijos, abarcando también abuelos, tíos, cuñados, etc. Los pueblos en sí no conformaban una gran unidad política, con excepción de ciertos personajes como lo es la figura de Juan Calchaquí, un importante cacique de Tolombón al que los yaguitas deben su apodo de Calchaquíes. Este se volvió famoso al unir a los pueblos y declarar la guerra al Imperio Español en la segunda mitad del siglo XVI. Abro un paréntesis aquí para ofrecer una disculpa. Sé que uno de los datos más interesantes de la cultura yaguita fue la impresionante y ejemplar resistencia que pusieron a los conquistadores españoles. Pero debido a que este conflicto tuvo una duración de más de 100 años, es un tema muy complejo y debe tener un video aparte. Espero que sepan entender. También aviso que no será un caso único, fueron muchos los pueblos que tardaron bastante en ser sometidos y algunos jamás lo fueron, por lo tanto, son varios conflictos cuya complejidad es tal que deberán tener su propio video. Cierro paréntesis. Y vamos a cerrar el video hablando un poco sobre la religión.
Los cronistas de la época, como los padres jesuitas del Techo y Lozano, describen el culto al sol y a la luna de los calchaquíes. Pero todos los estudiosos de la temática religiosa coinciden en que esto pudo ser debido a la gran influencia incaica en la zona. En cambio, se sabe con certeza la veneración a los cerros y a los menires, perdón si lo pronuncié mal. Estos son monumentos de piedra larga hincada verticalmente, símbolos de los antepasados y representantes de la fertilidad y el derecho territorial. También es evidente el culto a la Pachamama o Madre Tierra, creadora del cultivo de la papa y dueña y protectora de los animales domésticos. Según la leyenda de Yaguitas, Pachamama también les habría mostrado cómo fabricar la chicha, bebida alcohólica de maíz fermentado. Aunque también era diosa de lo malo y los yaguitas le atribuían poderes maléficos y vengativos. La Pachamama se presenta como una mujer anciana y longeva, aunque muy bella, generando cierta serenidad al verla. También se puede presentar con forma de sapo o de lagarto, animales que en el noroeste argentino se los vincula a los ritos propiciatorios de lluvia y fertilidad. Los yaguitas y demás pueblos originarios de la zona también creían en el rayo y en el trueno, dioses de los Andes centrales conectados con la Madre Tierra. Los cultos agrarios también contenían sacrificios animales, casi siempre de llamas. A diferencia de otros pueblos del norte latinoamericano, ellos no practicaban el sacrificio humano, aunque se cree que en los tiempos de prehistoria pudo haberlo sabido. Otra práctica que incluso llega hasta nuestros días es la de engalanar la cabeza de los animales muertos en sacrificios con plumas, adornos metálicos y flechas como parte de ritos mágicos propiciatorios. Otra forma de culto eran los llamados cailes, imágenes labradas en delgadas láminas de cobre que las personas llevaban consigo para protegerse a sí mismos o para proteger lugares, de las desventuras o de las epidemias. Los lugares sagrados eran denominados supca, que en lengua cacana quiere decir lugar de sacrificios. Los escribanos de la época suelen dirigirse a ellos con el nombre de mochaderos. Aquí los yaguitas colocaban varillas revestidas con plumas que luego rociaban con la sangre de los sacrificios. Esto se hacía mediante ritos de fertilidad para que la Madre Tierra les provea de buenas cosechas. En fin amigos, esto es lo que les venía a contar sobre el pueblo de Yaguita. De verdad me apena no poder hablar sobre el trato con los incas o de la guerra calchaquí de los 100 años contra los españoles, pero bueno. Tengo un tiempo límite para mis videos y este ya rebasó el suyo, así que lo dejaremos para un video aparte. No olviden dar like si el video les gustó, suscribirse si quieren estar a la espera de más contenido así y compartirlo para que el conocimiento pueda llegar a más cantidad de gente. El conocimiento es gratis y es de todos. Cuídense mucho.